Buenas tardes, radio oyentes, a su programa Las Puertas de la Justicia, por Radio Moderna, tu Radio Papá, 930 AM. Ante todo, mi agradecimiento a los cibernautas y a nuestros radioescuchas. Nos escuchan desde lugares como Huancayo, desde el Río Norte, y también desde distritos populares como La Rica Vicky, La Victoria. Muy bien, hoy tenemos un excelente programa. Tenemos un gran invitado, al doctor Iván Paredes Yataco, quien es abogado por la Universidad Católica del Perú, es magíster en Derecho Penitenciario por la Universidad de Barcelona, es docente en la Universidad UTP, Universidad Tecnológica del Perú. Asimismo, dentro de sus logros está también haber sido jefe del INPE, también ha sido asesor de la alta dirección del Ministerio de Justicia y actualmente también es director de la prestigiosa red de estudiantes de Derecho Penal y Procesal Penal y Penitenciario, a quien le damos la bienvenida. Doctor Iván Paredes, su palabra de bienvenida, por favor. Muchas gracias por la invitación, doctor Piero Lázaro, agradecido también al doctor Lascuaga, al doctor Harrison Meneses, muy complacido, pues, y acá estoy dispuesto a resolver todas las preguntas, las inquietudes que me puedan hacer ustedes. Muy bien, doctor, agradecemos su presencia, invitados de su talla, enaltecen el programa y ayudan justamente a nuestros radioyentes a poder entender los conceptos básicos de derecho en más de un tema, ¿no? En este caso vamos a hablar del tema de la difamación y el proceso inmediato y algunos temas de realidad nacional. Asimismo, tengo el agrado de presentar al doctor Harrison Meneses, quien es abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, también cuenta con una maestría en Derecho Penal, ha sido asesor en diversos ministerios como el Ministerio del Interior, asimismo en instituciones como la SUTRAN, la SUNAFIL, y hoy nos va a acompañar como panelista del programa. Doctor Harrison Meneses, su palabra de bienvenida, por favor. Doctor Piero Lázaro, muy buenas tardes. Doctor Marco Lascuaga, muy buenas tardes. Doctor Iván Paredes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas, a todos los cibernautas que nos acompañan en este humilde programa, Las Puertas de la Justicia, a través de las ondas radiales de Radio Moderna, Radio Papá, 930 AM. Muchas gracias. Gracias, doctor Piero. Doctor Marco, su palabra de bienvenida. Ante todo, muy buenas noches a todos los cibernautas que nos están acompañando semana a semana y permitiendo llegar hasta sus hogares mediante entrevistas a grandes personalidades y a dar también nuestra opinión jurídica sobre temas de actualidad. De antemano, mi agradecimiento y dar las gracias a Dios que tenemos presente una semana más. Eso es todo. Muy bien, doctor. Doctor Iván Paredes, justamente hemos señalado que vamos a tocar el tema de la difamación. Este tema es muy importante y muy de moda, ¿no? En nuestra realidad. Nosotros tenemos al menos a quien le habla, tiene el concepto de que la difamación, este tipo penal, no debería ser un tipo penal penalizado, porque transgrede la libertad de expresión. No sé si nos podría dar su opinión al respecto, doctor, antes de empezar con el proceso en sí, ¿no? Sí, en efecto, hay una tendencia ya de hace muchos años en la cual los delitos de difamación deberían tramitarse por la vía civil, ¿no? Y no por la vía penal. No es una tendencia que ya tiene años, porque se entiende que no son delitos muy graves, ¿no? Ahora la pena máxima que es de difamación agravada es 3 años, y ahora pues para una condena máximo 5 años, ¿no? Hacia adelante, para que sea efectiva. Entonces se entiende que no debería ser criminalizado, ¿no? Porque el atentado contra la norma es un bien jurídico tan importante. Pero también hay una tendencia que lo criminaliza porque señala pues, que los delitos contra el honor se encuentran en la Constitución, ¿no es cierto? El honor objetivo, el honor subjetivo, la buena reputación está en el Código de la Constitución. Por tanto, señalan que al estar en la Constitución, siguiendo los criterios pues, de Alemania, España, deberían ser criminalizados. Porque se encuentran en la Constitución, como se encuentra el derecho a la vida, la libertad de información y todos los derechos que conocemos como derechos fundamentales, ¿no? Entonces hay esa sentencia. Yo realmente, mi opinión es que pienso yo que debería ser descriminalizado, ¿no? Debería estar en la vía civil. Vía civil, sí, como indemnización y daños y perjuicios, ¿no? Como realización por daños y perjuicios. Doctor, No sé si me permite, doctor. Bueno, yo me acuerdo que en el año 2006, una periodista, Cecilia Valenzuela, fue denunciada por una querella del ex congresista Jorge Mufarech. En esa época, pues, le estaba defendiendo el doctor Javier Vallerriestra Olachea, ¿no? Y él mismo en su audiencia, cuando
dio el informe oral ante los magistrados de la Sala Suprema. Él señaló claramente, ¿no?, que todo político, en este caso el señor Mufarech era un político, debe estar expuesto a la crítica, ¿no?, que debe de prevalecer y darse preferencia al derecho de la libertad de palabra, al derecho de opinión, ¿no? En este caso, ese informe, para mí, estuvo excelente y bueno, se lo recomiendo a los estudiantes de Derecho, ¿no? Y hoy en día, pues, es donde dijo el doctor Vallarriestra que los derechos, que el delito contra el honor deben de ser despenalizados y deben de resolverse en la vía civil, en la vía sumaria. Y efectivamente, ¿no? Hay un acuerdo plenario en la Corte Suprema en el cual se señala que hay esta ponderación de bienes jurídicos, ¿no? La libertad de expresión o la libertad o el derecho al honor, ¿no? Hay una ponderación que hacer. Y justo en ese acuerdo plenario se señala que, justamente lo señala el doctor Harrison Meneses, efectivamente, ¿no?, los funcionarios públicos se encuentran pues bajo la opinión del público, ¿no es cierto? Por eso son funcionarios públicos, ¿no? Tienen cargos públicos, entonces ellos se encuentran restringidos más su derecho al honor que cualquier otra persona. Hoy están expuestos, como dice usted muy bien, y como dice el doctor Vallarriestra, expuestos a la crítica, y por lo tanto deberían en estos casos despenalizarse en estos casos, ¿no? Pero el acuerdo plenario dice que no dice que se despenalicen ni se criminalicen, pero sí que se encuentran más restringidos, o sea, ellos pueden estar expuestos más a las críticas, siempre y cuando estén dirigidos en cuanto a otros temas que no sean su función. O sea, supongamos que a las críticas a su función pública, ahí sí no habría problema en el sentido de criticarlos, pero si toca de repente un tema privado de su persona, que no tenga que ver con su función pública, familiar, intimidad, o no sé, lo que le digan, bueno, sea algo referente a la intimidad, eso sí está descartado, porque eso sí no pertenece a su función pública. Correcto. Y eso hizo el acuerdo plenario. Lo que pasa es que el doctor Vallarriestra es más absoluto que no debería haber nada, ¿no? Claro, eso se refiere exactamente, pues hoy en día cualquier persona lo está llamando, está mencionando un tema, y como son políticos de cristal, ellos inmediatamente repiten una carta notarial en un plazo de 3 días para que se corrija. Y ellos tienen que estar expuestos a la crítica, definitivamente, no para eso han sido elegidos, ¿no? Justamente por el pueblo, ¿no? Ahí tendría que indicarle algo, ¿no? Sí, ahí. Si bien es cierto lo que ustedes dicen, están listos a la crítica, pero también hay que diferenciar también el tipo de crítica. Porque si vamos a criticar sobre algo que no guarda relación sobre su función pública, que se ve constantemente, usted ve en la televisión hay periodistas o comunicadores que se expresan de una manera que no guarda relación con la función que le está cumpliendo. Entonces yo pienso que una persona tiene el derecho, ¿no?, que si está contra el honor, tiene pues ese derecho, por más funcionario público que tenga, presentar pues una querella, porque si no así podríamos quedar como que dice el periodista o comunicador, decir barbaridades, porque yo soy un funcionario público, tengo que mantenerme solamente o quedarme callado. Bueno, justamente en el caso, doctor, para indicar, porque el ejemplo ha sido del caso de la periodista Valenzuela, ¿no? Sí, en el año 2006. Sí, recuerdo que en primera instancia fue condenada y en segunda instancia fue absuelta, porque justamente la crítica fue lo que dice, ¿no?, netamente a la función pública, ¿no?, que realizaba, ¿no? Todo. Sí, pero efectivamente, pero hay una tendencia también, ¿no? Se entiende que el funcionario público, ¿no?, de lo cual no estoy, como digo, estoy explicando, no es que esté yo a favor, pero ¿qué sucede? Los funcionarios públicos se entiende que ellos tienen que tener una ética respecto a su función, y no solamente la función, sino su trayectoria. Un ejemplo, o sea, ¿qué pasa si el ministro de Justicia mañana sale a tomar con su familia y choca su carro? Eso tiene que ver con su función, no tiene nada que ver con su función, pero sí con su ética, con la que debe tener todo funcionario público respecto a su cargo. Igual que los abogados también, ¿no? Los abogados también estamos expuestos a eso, ¿no? Nosotros, nuestros abogados, bueno, ya pues el cliente me denunciará, me quejará, sí pues, pero también te puede quejar, ¿no es cierto? Y eso es un poco que también por lo cual no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, y podemos ser expuestos también, porque tenemos que ser intachables. Claro, pero el ser intachable también comprende con aspectos que no están en nuestro ejercicio de cargo, ¿me entiendes? Entonces hay algunos que creen, que entienden que es así,
por eso que incluyen también cargos como esto de la conducción de estabilidad para funcionarios que no tienen que consultarlo, no están con su familia y chocan el carro, ¿no es cierto? De repente se pelean con la esposa, ¿no? Y sale a la El tema de la ética justamente es muy importante porque, por ejemplo, el caso Clinton, que no tenía nada que ver con la función pública, y todos sabemos qué es lo que pasó con el caso Clinton, Claro. pero a Clinton no se le ocurrió presentar una querella, una difamación, una injuria, nada. Simplemente sabía que fuera del juicio legal que podría haberse planteado, había un juicio de ética ante la sociedad, ¿no? Hay un informe, justamente lo indicaba, en el 2016, y este informe lo envía la Defensoría del Pueblo al propio magistrado que llevaba el caso de un periodista, ¿no? Entonces, voy a ver el nombre, indica, ¿no? Sobre el particular advertimos que en la actualidad en el derecho comparado existe una tendencia favorable a la despenalización y o establecimiento de penas menos severas para tipos penales como la difamación. Justamente lo que indicó el autor, ¿no? Ya hay una corriente, ¿no? También alude a la libertad de expresión, como ha indicado, y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, a mí, por eso, nos sorprende mucho de que aún estemos penalizando a una conducta que muy particularmente creo yo que debería estar en la vía civil, ¿no? Y me sorprende incluso que los periodistas no hagan fuerza común y hagan, como dice, una campaña respecto a este tipo penales. Lo que no significa impunidad, porque deberían, como ha indicado el doctor, que vayan a la vía civil, si tienen que ser sancionados en la vía civil, pero que sean sancionados. Además, los abogados penalistas sabemos que el derecho penal es la última rata. O sea, Claro. acudes en última instancia. O sea, si el tema civil te lo soluciona, ¿para qué ir a la vía penal? ¿No es cierto? La vía penal se puede siempre y cuando en la vía civil u otras vías no se haya solucionado el problema, ¿no? Bien. Entonces, acá como siempre ha estado penalizado, nunca hemos intentado siquiera, ¿no? Regularlo por la vía civil, ¿no? Y siempre ha sido penalizado, por eso ya viene con el código de 1924. ¿No? Muy bien, doctor. Doctor, ahí, tocando el tema y que lo venimos conversando, ¿no? Dice, podemos ir a la vía civil, sí, lo podemos ir a la vía civil. Pero también sabemos que será la solución, porque al final estamos llegando solamente a una cuestión pecuniaria. Pero con eso se resarce. Pero tampoco voy a decir que porque me voy yo a la vía penal que me lo va a resarcir, ¿no? Pero el mecanismo del pago, como se está comúnmente y como se ve en todos los procesos, hay gente que ni cumple. Porque en la vía civil no me vas a hacer pagar algo que si yo no tengo para cumplir. Por lo tanto, yo me fui para la vía civil, pero, oye, ¿cuál fue mi objeto? Si le pusieron 10.000 soles y no me lo puede pagar, me va a hacer. No hay. Estamos buscando esa forma de resarcimiento, pero se logrará con la vía civil, con la experiencia que tenemos en la vía civil. Claro, ahí está el problema, ¿no? O sea, lo que dice el doctor Olascoaga es cierto, porque efectivamente, que nosotros podemos de repente resarcir con los grandes periodistas, ¿no? O alguien, gente pública que tenga algo de dinero. El problema va a ser con los que no son escasos, no tienen escaso dinero, ¿no es cierto? Entonces, escasos recursos. Entonces, ahí tú le vas a ir por 10.000, 5.000 soles y te lo van a pagar, ¿no es cierto? No, ¿tienes algo para embargar? Y se volvería como una cosa. Pero la pregunta es, en lo penal también puede suceder lo mismo, no te van a pagar, pero las personas van a querer, oye, quiero meter presa, quiero dejar los antecedentes, por eso que lo hacen, ¿no? En la vía civil, porque estos casos se dan, no es que se den todos los días, porque cualquiera no accede a un medio de información, ¿no? Entonces, la información grabada se da justamente, masivamente, ¿no? Un medio de comunicación de trascendencia nacional, digamos, una cadena nacional. Entonces, digo yo, en la parte civil, incluso podría haber un tema de reparación civil con un tercero, ¿no? Entonces, ningún medio se va a arriesgar de que un periodista no tenga la responsabilidad de corroborar sus afirmaciones, ¿no? Entonces, y ahí, como dicen, ¿dónde te duele más? En el bolsillo. Entonces, entiendo que es la vía civil, ¿no? Es algo así. Pero no, para empezar ya con el tema del propio trámite de la difamación en el nuevo proceso penal, ¿no? Si nos pudieran esos alcances. A ver, en principio ahora el ofendido puede presentar su querella ante juzgado unipersonal, juzgado penal unipersonal, o puede ser también un representante legal. Ya no es como en el código anterior que había el proceso de sumaria investigación y las querellas, ¿no?
ahora se ha uniformizado en uno solo, que ya no hay proceso de sumar investigación. Ahora, sea por medio de comunicación social o por WhatsApp o por Facebook o acá en persona que de repente nos pongamos a ofender entre nosotros, ¿no es cierto? Todo es una sola vía, la querella. Entonces, eso se puede interponer por quién, por el ofendido o por un representante legal, un caso muy empoderante. Luego de eso, tú presentas acto penal unipersonal directamente, el juego penal unipersonal puede ver si admite o no admite. Admite o no admite. Primero va a pasar un primer filtro de admisión. Sí que tiene que ver con conductas, por ejemplo, que no merecen ser en la vía privada, el honor. Por ejemplo, a veces algunos denuncian, ¿no? Sí, mi esposo me ha ofendido siempre, entonces el juez puede decir, no, eso no tiene nada que ver con una querella, esto tiene que ver con violencia contra la mujer. Entonces no lo admite. No lo admite porque, oye, esto se ve en otra vía, acá no, entonces lo puede dejar. ¿No? Pero más allá de eso, bueno, cumplir con los requisitos de toda denuncia, eso sí, ahora es más estricto. Ya no es como la querella de antes que uno ponía, pues no, yo Iván Paredes, bueno, el denuncio, ¿no? Mi pretensión, no. Ahora, el querellante es un acusador privado, como ustedes saben, es como si fuera el fiscal. O sea, tienes que denunciar, ¿no? Como si fuera una acusación prácticamente. Entonces tienes que poner ese autor, ¿no? ¿Quiénes son los cómplices? El delito, la tipificación, el párrafo exacto, ¿no? Todo tienes que especificar. Además, no solamente qué pena le merece, y para eso de la pena tienes que utilizar los tercios también. Utilizar los tercios. Antes tú ponías, no, yo que sea condenar la máxima pena, 3 años. No, ahora tienes que hacer una evaluación de los tercios. O sea, a ver, ahí tiene antecedentes y sacar tus tercios, ¿no? O sea, tú si tiene antecedentes, lo pones en el tercer tercio, o sea, mayor pena. Sí, todo eso, ¿no? Entonces ahí tú le tienes, entonces yo solicito una pena de tanto a tanto porque está en el tercer tercio, por decirlo. ¿Me entiendes? Entonces, si es por ejemplo de información que es de hasta 3 años, es de 1 a 1 año 8 meses, de 8 meses a 2 años y medio, 2 años y medio a 3 años, haciendo aproximadamente el cálculo, ¿no? Entonces tú solicitas eso. Y además de eso, y tienes que fundamentar, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué tercio está? ¿No? Y aparte de eso también puedes solicitar, no se puede, por ejemplo, solicitar detención preventiva, no hay, solamente máximo comparecencia restringida, ¿no? Solamente comparecencia restringida, y también tienes que decir qué comparecencia restringida desea, ¿no? ¿Y por qué motivo? ¿No? Igual que un fiscal, el que dice comparecencia restringida porque entonces tú sales mucho de viaje, entonces que no, entre esa comparecencia restringida que tienes que solicitar, que por ejemplo que pida permiso antes de irse de viaje. Sí tienes que poner. Y por ejemplo, dice, ¿cómo lo muestras? Con el certificado migratorio, ¿no? Y así. Entendería, doctor, que la comparecencia es simple, y si quiero comparecencia restringida, igual que en el proceso común, yo como me hago cargo de la figura del fiscal, digamos, presento mi requerimiento para que haya comparecencia restringida y tendría que fundamentarlo. También, exacto, ¿no? Sí, todo eso. Si no, te declaran inadmisible y te lo devuelven, ¿no? ¿No? Te lo devuelven, ¿por qué? Porque te falta justamente qué medida quieres, ¿no? O la simple o la restrictiva, ¿no? Pero nunca va a haber prisión preventiva, no cabe, ¿no? Entonces, todo eso, después de presentar tus denuncias, el juez la va a evaluar, te admite o declara inadmisibilidad. Lógicamente también para las tasas judiciales, ¿no? Ahora, por cierto, las tasas judiciales han subido, ¿no? Han subido bastante, ¿no? Hay un recurso que bueno, que no corresponde a este proceso, pero el recurso el de nulidad, de declaración, creo que está como 100.000 soles, 8.000 soles, ¿no está? Sí es el máximo. O sea, si alguien, en algunos casos que he tenido, que denuncia pues, por $3 millones, es la tasa más alta, 8.000 soles. Si que llegas a la anualidad, claro, es carísimo, ¿no? Es carísimo, ¿no? Pero bueno, luego de eso, ¿qué sucede? El juez admite y corre traslado por 5 días. ¿A quién? Al querellado para que absuelva. Que absuelva los cargos que ha hecho el querellante. Luego de eso, que absuelva los cargos, lo presenta al juez y el juez ahí sí va de frente a citar a juicio. Va a juicio de frente. Y de frente se va a juicio oral. De frente se va a juicio oral. ¿Ya? Entonces, acá ya no hay que declarar preventiva y instructiva como era antes. Ahora todo es juicio oral. Y se actúa como un juicio oral, ¿no? Ofrecimiento de medios probatorios, que tiene que actuar medios probatorios, testigo, declaración, hay derecho al silencio si quieres. También puedes declarar al final, ¿no? Y todo eso. Visualización de videos, transcripción de videos. Todo se hace luego de eso en el juicio oral. Y luego del juicio oral, que no hay un plazo establecido porque puede demorar, ¿no? Como igual cualquier juicio, y se da la sentencia, ¿no? Igual, es igual que un juicio oral. Y ahí se va la sentencia y ahí cabe un recurso de apelación y se entiende que ahí en el recurso de apelación y ahí sí se acaba el caso, ¿no? Ahí ya no hay casación ni nada por el estilo, ¿no? Muy bien, doctor. Doctor, antes de hacer una pregunta, vamos a pasar rápidamente a la tanda de comerciales, doctor, por favor. Bueno, también es parte de nuestro programa también dar
a nuestros auspiciadores, ¿no? De todas maneras, Bueno, claro que y sí. uno de ellos puede ser si necesitas obtener un documento y apostillar, pero que no tienes tiempo. No hay sede ni Ministerio de Relaciones Exteriores en tu ciudad o vives en el extranjero. No te preocupes. Nosotros somos la empresa Contrato Listo, empresa privada para trámites consulares, y realizamos el trámite por usted. Las consultas gratuitas al celular 953-558-510 y con el beneficio de un descuento. Se llama Sindicando Radio Moderna, tu radio papá. Asimismo tenemos a la Escuela de Detectives Privados del Perú, Honor y Lealtad, que tiene como finalidad capacitar al aspirante a detective privado con un programa serio de formación profesional, dándole las técnicas, métodos, destrezas y conocimientos, y así como los procedimientos más avanzados en el área de la investigación privada. Llámenos al celular 961-940-067, que también obtendrás un descuento si llamas Sindicando Radio Moderna, tu radio papá. También el agradecimiento a nuestros auspiciadores, el Centro Ortopédico Virgen del Carmen, que queda en la Avenida Brasil, 703, Jesús María, una referencia al frente de la Rambla. La atención es de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 7 p.m. Se le va a hacer un descuento en los servicios de descarte de pie plano y cabo, también en toda la línea ortopédica. Solo tienes que decir, como dijo el doctor, Radio Moderna, Radio Papá. Y también un agradecimiento al Estudio Prado Abogados y Asociados, que son especialistas en delitos de alta complejidad, transparencia, seriedad, lealtad, y son el norte de nuestros actos. Sus teléfonos, el número 988-704-064. Muchas gracias, doctor. Muy bien, doctor. Quería retrotraer un poquito al punto de la presentación de la demanda. ¿Qué pasa si yo presento mi demanda de difamación y me la declaran inadmisible? Efectivamente, cada inadmisible te va a dar 3 días, para que pueda presentar los documentos faltantes, ¿no? Por ejemplo, si falta un documento, falta una transcripción, o de repente no precisó bien la dirección, o de repente está mal tipificado. Ahora hay que ser bien estricto, ¿no? O sea, por ejemplo, si pones el artículo 132, tiene que especificar el párrafo, 1, 2, 3, ¿no? Pero si tú pones 132, no, 132 puedes hay 3 párrafos, Ahí no hay lluvia, no hay injuria que el pueblo... No, hay un tema de tipicidad, ahí no tienes que expresar específicamente cuál es, ¿no es cierto? Y el juez no puede inventar eso. O sea, no es que el juez agarre y sea, bueno, está mal. Es como el tema de la acusación, por eso yo soy similar a la acusación. Cuando el fiscal acusa, te tiene que poner cuál es el artículo, el párrafo y el inciso. En el caso de que subsana bien, digamos, no habría ningún inconveniente. Llama a juicio 5 días y avanza. Y en el Susana y corre al lado 110. Corre al lado 110 y de ahí... Si no subsana, ¿me genera cosa juzgada o puedo volver a presentarla? Ya, buena pregunta. Si no te subsana, ya no puedes volver a presentar. Cosa juzgada. No puedo hacer nada. Y expresamente en esos códigos. Correcto. Expresamente en esos códigos. Ese es un detalle que... Es un detalle que no existía antes. Claro, que no le puede ser, ¿no? Pero puede ser como un abandono, así en el proceso civil. Creo que cuando te restringen de interponer una nueva demanda en un año. No, acá por ejemplo también ahí figura el abandono. Cuando hace 3 meses, cuando no presentas ningún escrito para impulsar el proceso, cae en abandono, ¿no? También hay desistimiento también. Pero ese abandono ya en juicio sí me genera que yo pueda volver a iniciar. Sí, ahí sí. Es distinto a la inadmisible. La inadmisible, digamos, en el buen cristiano, me mata, ahí quedo, ¿no? En el término del abandono, sí podría reiniciarlo. Exactamente. Porque ahí sí se entiende que la figura del abandono se presenta otros documentos. Claro. No todos los documentos, o sea, pero que hay abandono porque no es la línea de actividad procesal. Pero el otro no ha presentado documentos, se entiende porque no te interesa. Entonces, si no te interesa, ya para qué vas a presentar nuevamente. Claro. ¿No? Ahí hay diferencia. Esos detalles son importantes, ¿no? Sobre todo para los estudiantes de Derecho que sepan cómo justamente es ese proceso. Doctor, se entiende que excepcionalmente en el proceso común existe la figura de oficio, podemos sacar una prueba, excepcionalmente. Esa excepción es dable en el proceso de difamación o es imposible. Sí se puede. Sí se puede. Pero el juicio sí puede dar. Y como les decía, las reglas son iguales que el juicio común, el juicio ordinario, igualito. O sea, puede haber prueba nueva, ¿no? Lógicamente hay que cumplir con los requisitos, ¿no? Que tiene que ser con conocimiento posterior, pues, ¿no es cierto? Después de la acusación. Pero si no,
Si lo conocías antes, ya no es prueba nueva. Pero el juez puede oficiar prueba de oficio o uno excepcionalmente puede presentar. No, ahí entonces la prueba de oficio el juez lo puede hacer, pero generalmente en la práctica el juez no lo hace, pero sí uno lo puede pedir, no lo puede solicitar, ¿no? Pero claro, pero el juez es el que va a admitir, ¿no? O sea, hay como una jugada, ¿no? Dice, si bien es cierto, el juez es el que hace, ¿no es cierto?, las pruebas de oficio, pero uno lo puede pedir, se va a quitar. Más sería apegado a la figura de prueba leva en realidad, ¿no? ¿Entendido? Claro, pero en los dos casos igual, porque mire, lo que pasa es que en la práctica, ¿no es cierto?, lo ponen como prueba nueva y si no es como prueba de oficio, te lo dicen, ¿no? Y yo he visto casos en las audiencias que te dicen, bueno, si no es prueba nueva, lo ponen como prueba de oficio, ¿no? O indistintamente. Pero en las dos uno lo puede pedir. En las dos uno puede pedir. ¿Ya? Es como, por ejemplo, en los procesos administrativos, la unidad de oficio se entiende quién hace, la autoridad administrativa. Pero eso no quita que uno la pueda pedir y la autoridad no hacerlo. Es la misma figura. En buena cuenta uno la puede pedir. ¿No? Y eso en la administrativa de acá, el doctor, como eres experto en derecho administrativo también, debes saber tú también, doctor, debes saber ahí que uno lo puede pedir, ¿no es cierto? Pero ya uno ya sabe, ya. ¿No? Igual acá. Ni prueba nueva ni prueba de oficio viene a ser lo mismo en la práctica. Cualquiera lo puede pedir. Doctor, una consulta. El animus retorquendi, ¿a qué se refiere esa terminología, ¿no? Ha sido tocado en una casación justamente 319, ¿no? A ver, en los delitos contra el honor hay varios animus, ¿no es cierto? El animus, ¿no? El animus criticandi, el animus retorquendi, el animus locandi, que son los ánimos diferentes a los ánimos que debe haber en cada delito, ¿no? El ánimos difamandi, el ánimos injuriandi y el ánimos calumniandi, ¿no? Entonces son ánimos diferentes. Pero ahí quisiera, antes de dar la expresión de cada ánimos, ahí sí hay una discusión también. Hay una discusión con el tema del ánimos. Por ejemplo, en el derecho penal español, el ánimos es. ¿El ánimos qué es? El ánimos es un elemento subjetivo diferente al dolo. O sea, ¿qué cosa es el ánimo? Es la intención diferente al dolo, ¿no? Entonces tú tienes que el ánimo de qué? De difamar. La pregunta es: ¿ese ánimo de difamar se encuentra en la norma? En el tipo penal nosotros en alguna parte dice que hay un ánimo de difamar, no lo dice, ¿no? Por ejemplo, en el hurto, ¿qué dice? El que sustrae con ánimo de lucro. Hay un ánimo. ¿Cuál es? De lucro. El artículo dice que hay ánimo, sí, es ánimo de lucro. En alguna parte del tipo penal dice que hay ánimo de difamar, no lo dice. Ahí hay una discusión. Hay muchos autores peruanos, en la corriente viene de España y Alemania, que ese ánimo no debería estar, ¿no? No debería estar en una sentencia, porque nuestro artículo, nuestro tipo penal, o nuestra norma penal, para que lo puedan tener los oyentes, ¿no? Nuestra norma penal no lo especifica, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del hurto y del robo, que sí dice que hay un ánimo de lucro, ¿no? Porque si no hay ánimo de lucro, la conducta es atípica, no hay delito. Acá también pasa lo mismo. Entonces hay una discusión así, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay varias sentencias que los que siguen esta tendencia, bueno, acá en el pueblo de Perú, el profesor Iván Meña habla mucho de ese tema, profesor de la Universidad Católica, que si no hay ese ánimos, ¿no? Entonces, ¿para qué lo pones en la sentencia? Tú no inventes ánimos que no hay en la norma penal, ¿no? Entonces, por eso yo les decía, el ánimos en este caso, injuriandi y difamandi, ¿no? Injuriar o difamar, se encuentra ya en el mismo dolo, ¿no? Y no crear un ánimos que no está en la norma penal. ¿Ya? Entonces ahí viene el ánimo criticandi, ¿no? El ánimo criticandi, ¿cuál es? El ánimo de criticar. O sea, yo te critico a ti, que hagan justamente lo que yo no puedo, que hagan acá los doctores, ¿no? El ánimo criticandi, no es tanto de criticar a la persona. Entonces, pero en todos esos ánimos, ¿cuál es el gran problema, como hablábamos antes con la jugada? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite entre todo esto, no? Igual el ánimo yocandi, yo también me puedo burlar, ¿no? Pero la burla está dentro de la difamación, no, lo he hecho con ánimo de burlarme, ¿no? Pero no con ánimo de difamarte. Entonces, todo eso hay un límite también. Entonces, y ahí está el gran problema, ¿cuál es el límite, no? Porque como hay una ponderación de bienes, y según este acuerdo penal que hace un momento decíamos, el límite está en, por ejemplo, dicen que por más que tu libertad de expresión, tú utilizas libertad de expresión, no tiene que utilizarse frases injuriosas o difamantes. Pero la pregunta está, ¿cuál es el límite ahí? A ver, yo entiendo que si tú ves a un hombre pegar a una mujer, tú ves y estás en televisión, ¿no
¿no es cierto?, un conductor, ¿qué le va a decir a ese sujeto? Que le pega a una mujer en la calle. Me imagino que yo he escuchado muchas veces, es un desgraciado, ¿no es cierto?, violentador de mujeres, agresor, ¿no es cierto?, y eso que es ofensa. Si seguimos ese acuerdo plenario, esas frases injuriosas, ¿no?, como lo llaman hoy, y bueno, hay una serie de palabras un poco ya más subidas de tono, pero no merece el hombre que le digan eso viendo que le están pegando a la mujer, lo está quemando, ¿no? Entonces, ¿qué? No, esas frases que les puedes decir, deleznables entre comillas, no se le puede decir a un hombre que le está quemando a una mujer. Claro que sí. Yo pienso que sí también, de todas maneras, ¿no es cierto? Porque es un desgraciado, ¿o no? Es un desgraciado, tú pervertido, tú sos violador, ¿o no? Entonces, ¿qué? ¿A un violador no le puede decir pervertido? ¿Pedófilo? No lo puede decir, por supuesto. O sea, entonces, a lo que voy es que, por ejemplo, el límite lo puedo separar, por ejemplo, si tú ves un hecho de esto de connotación pública, como quemar, pegarle a una mujer, insultarla, ¿no? Esos hechos que son objetivos, tú sí puedes dar tu opinión ahí. ¿Y tu opinión qué es? Tu opinión es, si estás viendo que un hombre está cometiendo un delito o un hecho ilícito, tu opinión puede traspasar, ¿no es cierto?, este tema del acuerdo plenario que dice no a las frases injuriosas. Creo que a un pedófilo no le puede una frase injuriosa como ellos lo piensan en el acuerdo plenario. Yo pienso que no. Y hay varios casos, por ejemplo, que el hombre le pega a una mujer y va a ser al final denunciado, ¿no? Entonces, ahí yo creo que en estos casos de derecho a opinar sí, respecto de hechos notorios. Si yo veo que un hombre está pegando a una mujer, está quemando, definitivamente puedo utilizar una frase, ¿no?, que sea subida de tono, por decirlo así, y no estoy cometiendo ninguna difamación. Esa es mi opinión. Doctor, el día de hoy me pasaron un video en el cual un fiscal adjunto fue detenido en flagrancia justo cuando estaban dando 2.000 soles, ¿no?, para liberar a un detenido por tráfico de drogas en Villa El Salvador. Y la semana pasada de la misma manera me dieron un video en la que un trabajador que trabaja en mesa de partes del módulo básico del Agustino se le captó con 200 soles en el escrito de una de las partes de unos litigantes para que impulse el proceso. Los dos estuvieron en un estado de flagrancia. Estas personas más adelante van a ser sentenciadas, uno con ánimos no de difamarlo, pero puede decirle, ¿esto fue un corrupto? Claro, ahí, por ejemplo, ahí también tiene una diferencia, ¿no? Si tú dices corrupto, estafador a alguien, eso, para empezar, no es calumnia, eso es injuria. La injuria cuando tú le dices a alguien, ¿no?, por ejemplo, es corrupto, ¿no? Todavía no estoy dando la respuesta, no solamente para diferenciar, pero si dices, oye, esta persona, ayer lo vi que estaba dándole dinero al alcalde X, ahí sí le estás imputando ¿qué cosa? La comisión de un delito. Eso es calumnia. Muchos creen que por eso, oye, estafador, me estás calumniando. No. Cuando dices estafador a alguien es injuria. Cuando le dices la forma como está cometiendo el delito, en este caso, le has engañado, ¿no es cierto? Lo has engañado, has hecho una expulsión patrimonial, eso es la calumnia. ¿No? Entonces tampoco para diferenciar. En este caso, como me pregunta el doctor Harrison Meneses, claro, si al final ha sido condenado, ¿no es cierto?, o si tú lo ves que está en un acto de corrupción, claro, que ha sido público, y esto porque las personas comunes y los conductores no son jueces. Entonces uno puede vertir su opinión. Por eso que ahí también hay dos tipos de programas, ¿no? El programa de investigación, que tiene el deber de veracidad, ¿no?, que me hablaba hace rato el doctor Piero, y otros son los programas de farándula. Y hay una resolución de la Corte Suprema justamente emanada de la sala permanente del doctor San Martín, ¿no es cierto? Entonces, para mí personalmente los mejores penalistas, profesores que hay en Perú, ¿no? De procesal Y de penal, muchos de procesal penal, pero ya San Martín sabe más, yo creo, mucho más penal que muchos profesores, ¿no?, y de muchos otros magistrados. Pero bueno, ¿qué sucede? Por ejemplo, en estos casos uno tiene que, en el caso como la farándula, en esta sentencia que se dice, que estos programas son de farándula, son de corte sarcástico. Entonces ahí, ¿qué pasa? El tema de las opiniones son diferentes a las opiniones que son en programas de investigación. Acá hay un deber de veracidad, que justamente hablamos en un momento que tiene que corroborar qué cosa, lo que tú estás investigando. Pero acá, ¿tú qué pasa? Acá tú te basas sobre hechos notorios, o sea, captas a una persona que de repente sí es infiel, ¿no es cierto? Lo estás captando, eso es un hecho notorio, ¿no es cierto? Entonces ahí sí puedes hablar, y como son programas de farándula,
ya esta nueva sentencia hace un par de años que justo estuvo a raíz de un caso de Rodrigo González, ¿no? Con una ex conductora de televisión, ¿no? Y justamente en esa sentencia de Rodrigo González, que salió absuelto, justamente se dice que en los programas de farándula, ¿no? Estos temas de farándula son de corte sarcástico, de burlescos, o sea, ahí es diferente a los programas de investigación. Justamente, doctor, recuerdo que acá lo tengo a la mano, ¿no? Calificaron a cierta persona bastante conocida, de apellido Domínguez. Lo calificaron de, no voy a decir la palabra completa, ¿no? Pero empieza con algo de huevo, ¿no? Y también le pusieron aprendiz de, creo que eso yo lo puedo decir, aprendiz de pendejo, y denuncia. Y justamente a lo que ha señalado, ¿no? Determinaron los calificativos y no eran, en buena cuenta la sala lo que decía no es penable lo que han señalado, ¿no? La determinación, bueno, vamos a indicar la huevada y aprendiz de pendejo no calificaba para el tipo penal, pero hace un desarrollo justamente de la determinación de cada uno de sus conceptos. Algo así como lo que indica, ¿no? Y que efectivamente ahí, por ejemplo, mucho es importante el RAI, ¿no? La lengua española, ¿no? Pero, por ejemplo, también el caso de Magali Medina con una conocida bailarina, también le dijo Bataclana, ¿no? Y Bataclana se sintió ofendida y Bataclana que cuenta que cosa es bailarina. Bailarina, claro. Sí. Doctor, entonces por eso esos adjetivos voy a intentar denunciando, ¿no es cierto? También hay que ver, ¿no? Por ejemplo, hay mucha discusión qué tipos se podrían denunciar, o sea, qué ofensas, ¿no? Y además hay que ver, como yo diferentes son programas de farándula, no son programas de investigación, Claro. que son diferentes. En los programas de investigación creo yo que podría darse el análisis del dolo directo y del dolo eventual, ¿no? Dolo, yo sí sé que estoy mintiendo y suelto la información. Y el dolo eventual debería ser, si me corrígeme, doctor, si me equivoco, dolo eventual lo digo, pero no corroboro bien, o sea, lo hago de manera negligente. Entonces, si hago daño, no me importa. Entonces, ahí vendría la responsabilidad del... Claro, ¿no? claro. Ahí uno tiene, en principio, el deber de veracidad para empezar los periodistas no son jueces. Los primeros que entienden que encuentran la verdad, ¿no? Entienden quiénes son los jueces luego de un proceso. No la verdad legal en todo caso, no la verdad absoluta. La contradicción ahí. No, claro, ahí. Pero los periodistas tienen el deber de veracidad, ¿no? Que es un paso anterior a la verdad, ¿no es cierto? Entonces ellos pueden investigar, pero ellos no son jueces. El deber de ser responsables de investigar, digamos. Claro, tienen que investigar, y claro, lo máximo que pueden ver un periodista, Nada ¿no es más. cierto? Nada más. Entonces, sobre esa base, lógicamente, como hablamos en un momento, el deber corroborar tiene que dar definitivamente pues, a la persona que está cometiendo un supuesto delito o el acto ilícito, le tiene que llamar y corroborar. Ahora, si no quiere, lógicamente tiene que demostrar que la persona no quiso, ¿no es cierto? Pero ahí, como le digo, hay un deber de veracidad que no se exige que sea totalmente verdad. O sea, al final se puede equivocar, ¿no es cierto? Pero él hizo todo lo posible para que esa investigación sea la más limpia y transparente, ¿no? Y lógicamente ahí se ha cumplido con ese deber, no debería ser sancionado. Que es diferente a los programas de farándula, ¿no? Mire, ya que usted ha hecho esa apreciación, ustedes tienen el derecho a investigar. Pero cuando uno ve la televisión, me parece que hay algunos que no saben que realmente es ser un periodismo. Como le comentamos, creo, dentro de un inicio cuando le pregunto, cuando le indiqué que hubo una persona X mató a su mujer. ¿Qué hace el periodista? Va a la casa del papá, ¿no? Del supuesto que lo mató. Le toca la puerta y lo exhibe, ¿no? Y una de las preguntas que le dice: ¿qué opinión merece usted con relación a que su hijo mató a fulana de tal? Creo que ahí ya rompió un límite, ¿no? Claro. Porque Hay que ver también, o sea, con las personas, ¿no? Por ejemplo, que imagino, hay veces que no conocen de derecho también, porque también de edad nunca los sorprende, ¿no es cierto? Es diferente a nosotros, uno puede ser abogado, ¿no? Pero en el caso de ellos, yo creo que ahí sí invaden, en todo caso, preguntarle al papá que no tiene, si bien tiene una relación parental con el hijo,
pero pedir una opinión respecto de su hijo me parece que ya podría, ¿no? Claro, Habría que si tuviera conocimiento jurídico, simplemente le diría, ¿sabes qué? Yo, de acuerdo a mi derecho, no tengo por qué hablar mal de mí, Claro. se acabó el asunto. Pero no exactamente. Pero no tiene los conceptos jurídicos todos, pues, ¿no? Pero eso lo estamos viendo dentro de un ámbito legal, ¿no? Pero si lo veo yo del otro amigo ahí, está yendo a la casa del padre, lo estás incluyendo casi en ese delito porque la gente lo va a ver, sabe que tú eres el padre del que mató. Claro, a veces hay sensacionalismo, creo, ¿no? Pero bueno. Eso ya entramos también a una cuestión que va más allá porque también Claro, también hay un tema ahí, lo hay temas de estigmatiza, exageración, ¿no? claro, hay ¿No? estigmatiza, ¿no? Al padre que no tiene de repente que la culpa, la responsabilidad de lo que ha hecho el hijo, ¿no? Es una cosa muy diferente. Ahora, también una de las preguntas que también estábamos comentando era, y que lo iniciamos acá cuando le pregunté, ¿cuáles son los límites de expresión cuando una persona no es pública? A ver, cuando no es pública, se entiende que no es una, a ver, no solamente cuando es pública, es una relevancia pública. Entonces, si no cumple con esos dos requisitos y además que sea funcionario público, se entiende que la noticia no va a dar la noticia de alguien que no es conocido. Pero, por ejemplo, si alguien mata a una persona, el hecho es público. O sea, no es que el que mató sea público, no, el hecho es público. Entonces, por eso es que se revelan hechos como matar o violar, porque son hechos públicos. De interés. De interés, ¿no es cierto? De interés noticioso. Pero la persona es pública. Otra cosa diferente de la persona pública que comete o hace hechos porque a la gente le interesa aquí, ¿no? O sea, esta persona es pública por funcionar, ¿qué está haciendo? ¿No es cierto? Cuando si se va, no sé, a Cañete, ¿no? Y lo ves con el carro del ministerio, ¿no es cierto? Entonces, claro, esa parte es íntima de estar con su familia, ¿sí? Pero tú utilizando el carro del ministerio, ¿no? Entonces, habría que ver, y como yo le decía, ¿no? Pues más que es una diferencia entre espacios de corte farandulero, ¿no? Y de investigación, ¿no es cierto? Porque es más flexible, en el de farándula es más flexible, definitivamente. En cambio acá sí hay que cumplir un deber de veracidad. Y las personas, en programas, tienen que ser públicos. O sea, por ejemplo, un programa de farándula no va a pasar pues de alguien de que no sea público, ¿no? Pero desde que, por ejemplo, sale en pantallas, no sale haciendo una entrevista, ya se convierte en público la persona, ¿no es cierto? ¿No? Por ejemplo, acá el doctor Piro Lázaro, que tiene su programa con todas las pavas, ya son personajes públicos, ya son públicos. ¿Por qué? Porque ya nos conocen, ¿no es cierto? El doctor Harrison también. Si es primera vez o segunda vez que sale, ya sí son públicos, y es público, ¿no? Entonces, ya te convierte en personaje público. Ya lo preocupó al doctor. Entonces, otras cosas son de relevancia. Claro, el primer programa ya empieza a ser público, ¿no? Y es verdad. Y es más, si él, por ejemplo, trae mañana, acá en el programa trae, por ejemplo, no sé, trae a su esposa, ¿no? Oye, ¿verdad? Mi esposa acá para que lo conozca y sale en televisión. La esposa también se convirtió en pública, porque él mismo la ha traído y la está promocionando. Yo quiero que ese director también es abogada, nosotros ya se convierte en pública, porque ya todos lo conocen, es un medio masivo, la radio Bueno, acá es un programa exitoso. Entonces dice que con lo que usted dice, yo me he visto acá, entonces las otras personas pueden opinar de mí en lo que le parezca. Exacto. No, lo que le parezca no. O sea, sí, lo que le parezca sí, pero sin excederse, ¿no es cierto? Bueno, mire, tomando ahí, ¿no? Por Pero ejemplo, supongamos mañana que, supongamos, ¿no? Bueno, no creo, yo sé que usted nunca lo va a hacer, pero supongo que usted mañana comete y le pega con una mujer, ¿no es cierto? Por decir. Entonces, aparentemente es público, ¿no es cierto? y le van a criticar, y le van a decir de todo. ¿Por qué? Porque van a salir las pantallas que usted le está apretando un par de golpes y las personas van a opinar. Entonces, yo lo que decía la diferencia es, una cosa es opinar sobre un hecho ilícito, ¿no es cierto? Si tú ves, por ejemplo, a una persona que está, un actor de cine, que está drogado o está borracho, ¿no es cierto? Está haciendo escándalo en la comisaría. Eso es que pasa. ¿Qué ha pasado? Pues no es cierto. Entonces, ¿qué sucede? Y vas a opinar, o sea, es un hecho que tú estás viendo, o sea, no vas a decir, pues, oye, no, o sea, no, está zampado, o sea, está borracho, ¿no es cierto? Fuera la respuesta, ¿no? Perdón, doctor. Sí, ya que está hablando usted sobre esta situación, pero yo creo que el periodista tampoco se va a acercar a la persona afectada y decir, ¿por qué tomaste? La información que él pienso yo, que debe divertir es, se ha producido tal cosa o tal hecho, un accidente, está haciendo como esto de muerto, con tal y
con tal cosa. Pero cuando usted ve en los medios que sale, el policía, por ejemplo, está interviniendo en una buena que no tenía brevete, y viene el periodista y le pregunta directamente, oye, ¿y usted por qué no tiene? ¿Por qué maneja? Ahí también hay una situación como que el periodista le hace una pregunta como si él fuera una autoridad y quiere que usted le responda. Claro, ahí, claro, en estos casos, estas personas no son figuras públicas. Por ejemplo, un actor de cine, un actor de televisión, sí son figuras públicas y eso está dispuesto, le hacen entrevistas cada rato. En cambio, a una persona que está en la calle y que tiene una serie de tratos diferentes porque ellos no están expuestos al público, ¿no? Claro, pero el periodista no tiene una autoridad, digamos, basada en un cargo, sino una autoridad basada justamente en su profesión y la responsabilidad de informar, digamos. Claro, ese es un tema que hay que informar un hecho público, ¿no? Claro, público, ¿no? Es decir, lo que yo me he referido es la información está dada sobre el hecho en sí. Ocurrió el hecho con tal cosa, ¿no? Pero cuando yo ya me voy más allá, eso ya tú ya no estás informando, porque tú ya te vas contra la misma persona que No, yo sí considero que si alguien maneja esta autoridad de choca, el periodista sí podría sacar. Claro, lo que sí sería prohibido es la víctima. Y yo he visto algunos casos que la víctima está también que se muere y le meten el micrófono ahí, yo creo que eso sí es hay temas de ética profesional. Pero yo creo que ahí sí no si yo cometo delito, ya entré en el interés público. Claro, entonces ya el periodista puede entrar. Absoluto, claro. Sí, claro, pero yo pienso que tiene hasta un límite. Tampoco yo no voy a ir un poquito más allá, porque directamente y apuntarlo, ¿y usted por qué mató? ¿Tú por qué hiciste eso? Le estás asumiendo un rol como de policía, fiscal o juez, cuando tu labor solamente es informar. Porque hay que entender que el periodista que está frente a una pantalla o detrás de un micro está informando, y esa información y su opinión tiene peso para el abogado, para el ingeniero, para el que no tiene ninguna aprobación, porque le da diversas interpretaciones y piensa que la persona que está emitiendo esa información tiene especie de conocimiento y que estás hablando tú con una verdad, pero también confunde. O sea, lo que pasa es que en ese caso, a ver, ¿qué pasa en ese caso cuando le ponen el micrófono a alguien que ha cometido un delito? Se entiende que si esta persona cometió un delito, es poco para que haga su descargo, ¿no? Porque claro. ¿Lo ha matado? Si dice, no he matado, soy inocente. Y está haciendo su descargo, es como cualquiera, como el tema que estamos hablando de los programas de investigación. Sí, eso para decir, claro. y el periodista tiene pues como... No, pero sí, porque es su deber de informar. Claro, Yo te puedo hacer un descargo, no sé qué soy inocente, a mí no he hecho nada. Ya pasó mucho caso, ese derecho de ver de la libertad de prensa, justamente es la información, es un derecho constitucional, por eso lo pueden hacer. Y tiene derecho a, como digo, a tu réplica, ¿no? Yo te digo, depende también que sea esa persona que te permita que tú me hagas algunas preguntas incómodas que no, para mí particularmente, no le metería ninguna respuesta, porque al final públicamente no me va a valer nada, porque tengo que irme hacia las autoridades, nada más. Eso claro, pero eso no le quita el derecho al periodista de preguntar. No. Es como en la técnica por ejemplo, de Dina Boluarte, ¿no? La presidenta de la República. Ella no respondió ante los medios hasta que fue al medio de comunicación. Claro. Perdón, hasta a la Administración de Justicia y después ha ido al medio de comunicación. Y es absolutamente válido, claro que sí. Pero ahí entramos lo que se llama a los juicios sociales de la población. Sí, doctor, justamente para que no se me vaya una pregunta, doctor, en los casos de procesos comunes, cuando tú das una dirección y no es para notificarle, ¿qué pasa en el proceso de información? Para terminar justamente sobre eso, no quería que se me vaya en este concepto. ¿Qué pasa si doy la dirección, pero no es la exacta? ¿Quién tiene el deber de notificar? Ya, a ver, ahora con este nuevo código hay diligencias preliminares. O sea, es más, tú por ejemplo dices, oye, me ha ofendido, no sé su dirección. Igual lo denuncias con una querella y el juez puede hacer una lista preliminar. Le manda un oficio a la policía, investígame este señor dónde vive. Y es una lista preliminar. Igual sucede cuando de repente la dirección está mal, igual, una lista preliminar, oye, por favor, la policía se encargue de investigar cuál es
domicilio. Disculpe, ¿se puede notificar por vía WhatsApp? Por ejemplo, hoy en día que están de moda los medios tecnológicos, ¿no? Claro, sí, Por claro. correo electrónico. Miren, a ver, si tú consientes, ¿no es cierto?, y aceptas, sí te va a ser válido. No, Pero si no aceptas, claro. o sea, tú dices, bueno, a mí yo tengo mi casilla, notificaré por casilla. Tengo mi dirección en La noticia realidad. por casilla electrónica, no por casilla electrónica, ¿no? Sí, ahí- Claro, Pero si no, la ya- parte puede convalidar notificación y Claro. convalida esa. Ahora, pero recuerda, por ejemplo, hay un tema muy importante, que hay un precedente vinculante del Tribunal Constitucional. Cuando son sentencias condenatorias, no basta con que te notifiquen al SINOE. Ah, no, sí, Tiene que ser personal. claro, personal, tiene que Sí, ser. Domicilio real y procesal. Claro, Porque pero si no, no va, domicilio Y real y ahí procesal. también, ¿cuándo corre el plazo de la apelación? Claro, a la apelación se entiende cuando es SINOE, no, cuando es SINOE son 2 días al siguiente. O sea, en cambio, cuando es personal, al día siguiente. Al día siguiente. No, pero digo, porque mientras digo usted por el sonido para el personal se demora, póngase 1.15. Pero ahí es lo que vale. No, pero yo creo que tengo entendido lo de la pregunta que puede hacer el doctor, es, por ejemplo, si se notifican en el Pero hay SINOE, muchos que dicen que no. no, por ejemplo, si te notifican en el SINOE un 10 de abril, pasan 5 días, después te notifican por la vía ordinaria, a la casilla física. ¿Cuál sería el plazo de la impugnación? A ver, ahí qué pasa. Supongo que te lo notifican por dos. Se entiende que primero, si es absolutorio no hay ningún problema, ahí se va a hacer al SINOE. Claro. Pero ¿qué pasa si tú corres el plazo del SINOE, ¿no es cierto?, apelas y no reclamas nada por el tema de que quiero personal, te va a correr el SINOE. Pero si tú dices, no, yo quiero la impugnación personal, ¿se va a correr cuál? Con la personal si esto fue posterior, ¿no es cierto? Ahí la que va a primar siempre es la personal. Entonces, como digo, si primero te notifican por SINOE, dices, no, yo quiero que me notifiquen por personal, tiene que ser por personal. Ahora, si es a la inversa, no, ahí sí, pues, la personal va a ser primera. Ahí va a ser, claro, sí, la personal va a ser primera. Ahí se va a ser primera, ¿no? Pero ahí se lo notifican por SINOE, no. Ya no puedo decir Ahí que no no puede ser, está no. notificado. A ver, vamos a hacer la pregunta respectiva a producción. ¿Tenemos tiempo para tocar proceso inmediato? Bueno, de manera rápida, doctor, el tema de la difamación ha sido bastante amplio y la casuística abundante. Sí. No sé si nos podría dar los conceptos básicos del proceso inmediato. A ver, los conceptos básicos, sí, para que los oyentes puedan entendernos, 2 o 3 puntos básicos, ¿no? ¿Cuándo pues, procede el proceso inmediato? Cuando se comete un delito en flagrancia delictiva, ¿no? Y en flagrancia delictiva, que es lo principal, ¿no? Hay 4 conceptos, ¿no? La flagrancia, que es cuando uno es descubierto cuando comete el delito; lo otro, la cuasi flagrancia, cuando después de cometer el delito huyes, ¿no es cierto? O sea, de una manera; después la flagrancia presunta, ¿no? Que tiene que ver con, ahora con nuevo código, dentro de 24 horas, si es que de repente, 24 horas después de haber cometido el delito, hay testigos, hay agraviados o filmaciones que te demuestren que tú vienes o has cometido el delito, pero siempre de 24 horas. Y el cuarto concepto, ¿cuál es? Cuando hayan, por ejemplo, restos de que tú vienes a cometer el delito, ¿no? Supongamos sangre. Tú mataste a alguien y dentro de 24 horas tienes el plazo, de repente te encuentran, pues, después de haber matado a alguien, estás festejando en un bar, ¿no es cierto? Y te encuentran pues ahí con sangre, ¿no? O con la pistola, ¿no? Entonces ahí también te pueden detener, ¿no? Esa es una. Y la segunda, la más conocida, es el tema de la confesión, ¿no? Cuando hay confesión, pero la confesión siempre y cuando no sea flagrancia delictiva, ¿no? Y por último, sí, también quiero aclarar el tema que también procede para omisión de asistencia familiar y también concepto de estabilidad. Pero ahí hay una precisión también para que quede claro: la conducción, perdón, la omisión de asistencia familiar, hay un acuerdo plenario, va a proceder siempre, o una persona va a ser condenada siempre y cuando haya dolo de omitir. O sea, si la persona, el padre, por decir, no tiene dinero para pagarle, no hay delito, ¿eh? Claro, No hay delito, claro, pero no es dolosa. no es que no pagues, sino que no quieras pagar. Exactamente. Entonces muchos dicen, oye, pero sí, pero bueno, también puede haber simulaciones, todo esto, ¿no? Pero si no tiene dinero, al principio no es No paga. paga. Claro, no hay presupuesto, no tiene por qué pagar tampoco. Me he hecho recordar que la Policía Nacional ha dado una directiva especial para lo que se llama el delito de infragrancia, ¿no? En el cual también le dicen al policía que debe haber estado cerca o percibido el hecho delictivo. Le dan un margen para que puedan indicar que es una intervención de infragrancia. ¿Para evitar qué? Para evitar que venga una persona y dice, me robó o me tocó.
Entonces, como dices, como los actos contra el poder, yo no estuve de frente, me dice, pero él es el que me robó. Pero ya pasaron más de 24 horas. Y el policía, ¿qué cosa hace? Viene y lo detiene. Y la policía ha regulado eso. Lo ha regulado. Hay un Hay una reglamento. directiva esa, ¿no? Sí, hay un reglamento que incluso. Incluso dice de que se debería tener los medios que tienen los medios tecnológicos para justamente grabar, filmar y poder tener su intervención detallada, ¿no? Eso sí está en el reglamento. Doctor, Y quisiera hacer un contribución sobre esto del tema del proceso inmediato. Porque muchos dicen, oye, este hombre mató a la mujer, feminicidio, lo secuestraron, y también el proceso inmediato. Eso es falso. Hay un acuerdo plenario que dice expresamente que estos casos o delitos de gravedad, eso no va por proceso inmediato. No va por proceso inmediato, eso tiene que ir por proceso común. ¿Cierto? Porque yo he escuchado a muchos alumnos que practican en fiscalía que no todo proceso inmediato, no, el proceso inmediato digo que justamente, no procede. justamente doctor, lo que he indicado, me ha ganado en la pregunta, ¿no? Es una crítica constructiva, ¿no? El Poder Judicial señala, vamos a inaugurar el módulo de flagrancia, dice, ¿no? Y yo digo, no es módulo de flagrancia, es módulo de proceso inmediato. Es módulo de proceso inmediato, porque incluso le genera a la población un deseo de que los confunde. Dicen, la mató, módulo de flagrancia, la ha matado en flagrancia, robo, módulo de flagrancia. Excepcionalmente, entiendo que algunos delitos como robo simple podría darse en el proceso inmediato, pero los delitos de especial complejidad, sobre todo en la pena, la excepción no se podría dar en el proceso inmediato. No. Incluso lo he escuchado, justamente lo ha mencionado el doctor San Martín, en más de una conferencia, dice, si van a debatir una pena de 15 años, eso no va por proceso inmediato, porque Claro. no va, de ninguna manera. Entonces, genera un tema de falsa expectativa en la población, y hay que enseñar de que ese proceso, ese módulo, debería llamarse módulo de proceso inmediato. Claro, lo que usted dice, doctor, es cierto, ¿no? El doctor César San Martín ha señalado muy claramente que el proceso inmediato es el mal llamado proceso de flagrancia, y eso no es así. Debe ir un acuerdo plenario, el 6-2010, el ASJ 116, que ya ha establecido cuál es la diferencia directamente entre ambos. Muy bien, doctor. Se nos ha pasado rápidamente la entrevista, doctor. Le agradecemos su presencia, invitados como usted, no solo enaltecen en el programa, sino enaltecen la profesión. Lo felicitamos por el rol que está desempeñando, no solo en el ejercicio de sus funciones como abogado, sino como formador de nuevos baluartes del mundo del derecho, ¿no? Es muy gratificante haberlo tenido en el programa. Le reiteramos nuestro agradecimiento y esperamos tenerlo en próximos programas, ¿no? Sus palabras. Muchas gracias, Marín. Estoy complacido de haber compartido acá el panel, acá en mesa con la Juan, con Pedro Lázaro, con Dr. Javier Jiménez. Y quiero personalmente mandar unos saludos a mis alumnos de la Universidad de Tecnología del Perú y a mis alumnos de la Red de Derecho Penal, Procesal Penal y Penitenciario. Gracias por su invitación. Muchas gracias, doctor Iván Paredes. Eso es todo por el día de hoy, por el programa. Nuestro agradecimiento a todos nuestros radioescuchas y cibernautas, y también nos unamos a los saludos de sus alumnos, doctor. Eso sería todo por el programa. Muchas gracias. Con su permiso, buenas noches, gracias.